Para iniciar el repaso de lo que nos ha dejado el año 2020 a los chaqueños, es imprescindible ampliar el espectro de los sucesos que se fueron dando en todo el mundo. 2020 no será un año como cualquiera. 2020 quedará plasmado en las páginas de la historia de la humanidad por haber sido un año que nos encontró unidos, pero para enfrentar a un enemigo en común. Un enemigo invisible, ignoto, letal e indescifrable. Durante los primeros días de enero, todo parecía marchar normalmente. A nivel internacional, las miradas estaban puestas en la elección presidencial en Estados Unidos, que serían en noviembre de 2020. En materia deportiva, a mitad de año disfrutaríamos de los Juegos Olímpicos, esta vez con sede en Tokio, Japón. En el ámbito nacional, transitábamos un poco más de 20 días con Alberto Fernández como primer mandatario y ya se especulaba con cuáles serían sus primeras medidas de gobierno. Entre ellas, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En la provincia del Chaco comenzábamos a transitar el tercer mandato de Jorge Capitanich como gobernador y en la capital chaqueña Gustavo Martínez como intendente. En la cronología de los hechos que registra la Organización Mundial de la Salud, a la que cualquier persona puede acceder, queda registrado el 31 de diciembre de 2019, fecha en la que se informó a la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China sobre un nuevo virus. El 1 de enero de 2020, autoridades sanitarias de China ordenaron el cierre del mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan. Al principio no se detectó ningún caso de infección entre el personal sanitario y no hubo pruebas claras de que el virus se contagie entre personas. Con el correr de los días, se han confirmado 41 casos, uno de ellos con desenlace mortal. Si bien el paciente fallecido ya presentaba enfermedades graves previamente a la infección, finalmente el 12 de enero, China informó de la secuencia genética del nuevo virus que sería de gran importancia para que otros países puedan desarrollar kits de diagnósticos específicos. El mundo comenzaría a hablar del coronavirus. Según indicó el Diccionario de la Lengua Española, pandemia, cuarentena, confinar, resiliencia, epidemia, virus o triage fueron algunas de las palabras más buscadas durante el año 2020. Según estimaron, se registraron casi 3 millones de búsquedas diarias. Los términos relacionados con la crisis del COVID-19, que generaron más visitas al diccionario de la lengua española, indican una tendencia informativa clara. Las personas quieren saber los significados que acompañan a esta nueva realidad. Pero también registran que existe un anhelo de palabras de aliento o que ofrezcan seguridad. Es por ello que, junto a confinado o morgue, se encontraron en búsquedas de palabra como médico, inocuo, remitir, solidaridad, esperanza, altruismo o resistir. Todas ellas, tanto las que tienen una connotación negativa como positiva en estos tiempos, coparon los primeros puestos en las consultas en el año.
En la República Argentina, el coronavirus llegó el 3 de marzo de 2020, con la confirmación del paciente 0. Se trataba de un hombre de 43 años llegado desde Italia. Al día siguiente comenzó a efectuarse un operativo de prevención en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el que autoridades sanitarias pusieron bajo control a 11 personas. El segundo caso en el país fue un joven de 23 años que regresó el 1 de marzo desde Italia. Con estos registros, Aerolíneas Argentinas decidió cancelar vuelos desde y hacia Roma. El 6 de marzo ya se registraron 8 contagios en el territorio nacional. Los nuevos casos son del partido bonaerense de San Martín, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba. Ante los nuevos registros, el Ministerio de Trabajo dispone que empresas privadas y el sector público le otorgue licencia excepcional a las personas que vienen del exterior. El 7 de marzo se registró la primera muerte en la República Argentina por el virus SARS-CoV-2. Se trató de un hombre de 65 años de edad que estaba internado en el hospital Argerich en la ciudad de Buenos Aires. El sujeto era diabético, hipertenso, tenía problemas en bronquios y dificultades renales. El Ministerio de Educación de la Nación pidió que permanezcan en sus casas a docentes y alumnos que hayan regresado de viajes de las consideradas en ese momento áreas de riesgo. Se trataba de las primeras veces que en el país iba a comenzar a familiarizarse con un confinamiento. Para el 10 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunciaba un fondo de 170 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de laboratorios y hospitales. Además, se recomendó el aislamiento voluntario a mayores de 65 años. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud elevó de epidemia a pandemia al COVID-19. En Argentina, el primer mandatario establece la cuarentena obligatoria para argentinos y extranjeros que hayan regresado de países de riesgo. El Ministerio de Transporte incrementó los controles de pasajeros de vuelos. El 12 de marzo, el presidente Alberto Fernández, en cadena nacional, anuncia nuevas medidas para afrontar la pandemia. A través de un decreto de necesidad y urgencia con fecha 13 de marzo, Alberto Fernández ordena suspender por un mes los vuelos de zonas y países de riesgo. Europa, Estados Unidos. Alberto Fernández ordena suspender por un mes los vuelos de zonas y países de riesgo. Europa, Estados Unidos, China, Japón, Irán y Corea del Sur. Amplía a un año la emergencia sanitaria. Además, quedan prohibidos los eventos con más de 200 personas. También anunció que los encuentros deportivos se jugarían sin público. Este mismo día confirmaron en el Chaco el primer caso de coronavirus en un niño. El menor de 4 años de la ciudad de Resistencia se convirtió en el primer menor en contraer la enfermedad en la República Argentina. El niño se contagió el virus de un familiar, por lo que se le considera un contacto estrecho.
detalló la cartera de salud de la provincia en un comunicado. Los síntomas en el menor comenzaron a manifestarse el 7 de marzo. El 13 de marzo, el ingeniero César Cotticelli, expresidente del directorio de la empresa SECHEP y profesor de la Universidad Tecnológica Nacional de Resistencia, falleció en un sanatorio privado de la ciudad de Resistencia. César Cotticelli fue la primera víctima fatal por coronavirus en la provincia del Chaco y la segunda en el país. Había regresado de un viaje al exterior, tenía 61 años. A partir de este primer deceso, la provincia ocupó durante varios meses el tercer lugar en la cantidad de contagios en todo el territorio nacional. El 14 de marzo, el gobierno nacional prohíbe por 30 días el ingreso al país de extranjeros no residentes que hayan estado en zonas afectadas. Además, comunidades religiosas suspendieron celebraciones y restringieron asistencia a los templos. Al día siguiente, el presidente junto a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anuncia la suspensión de las clases en todo el país hasta el 31 de marzo. Definen licencias laborales para mayores de 60 años, embarazadas y menores de 60 años que sean grupos de riesgo. Se ordena el cierre de salas de cines y teatros y también parques nacionales. Posteriormente, clubes deportivos acuerdan la suspensión de la primera división del fútbol. El 17 de marzo, Chaco se pondría nuevamente en la primera plana cuando registró el primer caso autóctono del país. En conferencia de prensa desde el Salón Obligado de Casa de Gobierno, la titular de la cartera de salud de la provincia del Chaco, doctora Paola Benítez, informaba que una médica que se desempeñaba en el hospital Perrando se convirtió en el primer caso probable de circulación viral de coronavirus en Argentina. La pediatra Gabriela Monzón, de 46 años, no refiere antecedentes de viajes al exterior ni contacto con infectados. Solo se relacionó con pacientes con afecciones respiratorias, pero sin antecedentes de viajes al exterior ni contacto con casos sospechosos, detalló la ministra. En ese momento, la provincia contaba con un total de 11 casos positivos de COVID-19 y una víctima fatal por la enfermedad. Ese mismo día, Chaco se convertiría en la segunda provincia del país, la primera fue Tierra del Fuego, en decretar la cuarentena obligatoria. El anuncio lo realizó el gobernador Jorge Capitanich, quien explicó que su gobierno decidió avanzar con medidas drásticas y anticipó que la policía provincial hará cumplir el aislamiento de todos los ciudadanos. Estamos disponiendo de patrulleros con circulación en calles y barrios, con megáfonos, para instar a los vecinos a que efectivamente permanezcan en sus hogares, expresó el primer mandatario provincial en rueda de prensa. El 19 de marzo, el Gobierno Nacional decreta el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes.
La medida contempla excepciones para quienes trabajan en actividades esenciales, salud y seguridad, y habilita el funcionamiento de supermercados, farmacias, centros asistenciales y estaciones de servicios. Permite desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Se registra el primer aplausazo a las 21 horas en agradecimiento al personal de la salud, que se repite durante muchas jornadas en el mismo horario. En la provincia del Chaco, en consonancia con la Nación, el gobernador Jorge Capitanich, a través de una conferencia de prensa, anuncia la implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde incluyó medidas como regulación comercial para garantizar provisión de elementos básicos, alimentos y medicamentos, asueto administrativo con guardias mínimas en servicios públicos de primera necesidad, restricción horaria para entidades bancarias, comercios y demás entidades del sector privado, operativos policiales permanentes de restricción de circulación de personas en cada localidad. En la provincia, el primer impacto fue al llegar a la hora 21, cuando comenzó a sonar la alarma sanitaria. En las semanas subsiguientes, la policía comenzó a difundir la cantidad de aprehensiones en todo el territorio provincial de personas que no cumplían con la cuarentena. El Estado provincial puso en funcionamiento su plataforma digital para que se puedan hacer gestiones virtuales, entre ellas el sistema de permisos para circular, requisito que solicitaban las fuerzas de seguridad. El 1 de abril, el presidente Alberto Fernández dispuso la creación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria debido a la propagación del coronavirus en el país. Fue posteriormente establecido a través de un decreto de necesidad y urgencia. En la primera quincena de abril, la empresa Fresenius Medical Argentina, ubicada en la capital de la provincia del Chaco, encabezó las noticias con su cadena de contagios que llegó hasta 10 personas y que tuvo un desenlace fatal de 3 contagiados por coronavirus. De acuerdo a los relevamientos realizados, desde el día 4 de abril se constató el incumplimiento del protocolo establecido por la autoridad sanitaria, así como las recomendaciones para el manejo de pacientes con enfermedades renales crónicas o insuficiencia renal aguda, publicada y difundida por el Ministerio de Salud de la Nación. La firma emitió un comunicado en el que plantea un descargo en cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los centros de diálisis a lo largo del país, tanto para pacientes en diálisis como para trabajadores en el marco de la pandemia de coronavirus. Lamentablemente, y a pesar de las medidas tomadas, Fresenius Resistencia no ha sido ajena a esta situación. A nivel nacional, el 10 de abril, el presidente Alberto Fernández comunicó la extensión por segunda vez de la cuarentena obligatoria para toda la República Argentina hasta el 26 de abril inclusive. El 25 de abril, el primer mandatario nacional volvió a extender la cuarentena
solo para los aglomerados con más de 500.000 personas. La medida, además, fue flexibilizada para permitir salidas recreativas de 1 hora por día y en un radio de 500 metros de las residencias, debiendo los niños ser acompañados por sus progenitores o adolescentes. En el inicio del mes de mayo, la preocupación del Estado chaqueño fue la identificación de los barrios más afectados por los contagios de coronavirus. La zona más comprometida en la capital chaqueña era el barrio Gran Toba. El gobierno anunció que en la zona se iban a establecer medidas urgentes y extremas para intentar aminorar la cantidad de contagios. Entre la serie de acciones, establecieron fijar un cordón sanitario que consistió en el cierre de todas las salidas del barrio Gran Toba, salvo 2, las cuales quedaron custodiadas por la policía y solo podían ingresar y retirarse quienes contaban con los respectivos permisos. El miércoles 27 de mayo, una muerte enlutó a la provincia del Chaco. Juan Recio era miembro de la etnia Com y referente de la cultura de ese pueblo aborigen como uno de los fundadores y más antiguos integrantes del coro Com Chela-Alabí. Tenía 67 años, vivía en el barrio Chelillí, que forma parte del complejo Gran Toba. El 3 de mayo debió ser internado de urgencia en un sanatorio céntrico de la ciudad de Resistencia, donde falleció en la mañana del miércoles 27 de mayo. Presentaba diabetes como patología de base y desde su internación debió recibir asistencia respiratoria mecánica. Hace menos de 10 días había perdido a su esposa, Juana Romero, también víctima fatal del coronavirus. Además, la mayoría de los integrantes de su grupo familiar fueron diagnosticados con COVID-19. La de Recio se convierte así en la 13ª muerte de un integrante de la etnia Com en la provincia del Chaco. El 31 de mayo, un grupo de agentes de la policía chaqueña ingresó a la fuerza a un domicilio de una familia de la comunidad Com en la localidad de Fontana. Durante el violento operativo dentro de la casa, que quedó filmado por un celular, se llevaron detenidos a 4 jóvenes, entre ellos a 2 mujeres, una menor de edad. A las pocas horas, tras ser puestos en libertad, denunciaron torturas dentro de la comisaría. En la acusación realizada ante la justicia, se describe que los jóvenes recibieron una golpiza y terminaron con heridas en el rostro y en el cuerpo. Meses más tarde, el fiscal provisorio de Derechos Humanos, Luciano Santos, dispuso la imputación por vejaciones y falsedad ideológica a 8 policías en el marco de la investigación por los hechos de violencia policial. Además, se constató que se falsearon documentos para cubrir el accionar ilegal de la policía. Las pruebas claves fueron las actas policiales, las cuales se determinó que fueron fraguadas para justificar los allanamientos ilegales que se produjeron en la madrugada del 31 de mayo en 2 viviendas. Justamente fue el testigo del acta de allanamiento quien reconoció que nunca presenció aquellas supuestas detenciones en
flagrancia y que ese documento se lo hicieron firmar al día siguiente. El 4 de junio, el presidente Alberto Fernández anunció que 18 provincias finalizaban la cuarentena sobre todo su territorio y pasaban a un régimen de distanciamiento con protocolos sanitarios. Solo 4 áreas urbanas mantuvieron el aislamiento: el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, el departamento San Fernando de la provincia del Chaco, el departamento Rawson de la provincia de Chubut y el área metropolitana de la provincia de Córdoba. Pocos días después se sumaron 2 más, los departamentos de Bariloche y General Roca en la provincia de Río Negro. En la etapa de distanciamiento se permiten las reuniones sociales y deportivas que requieran 10 personas o menos, siempre que se mantengan las precauciones sanitarias y de distancia. El 5 de junio, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, llegó al Chaco y se reunió con el gobernador Jorge Capitanich. El 6 de junio viajó a El Sausalito con la vicegobernadora, 3 ministras, el titular de la Cámara de Diputados y una secretaria de Estado del gobierno de la provincia del Chaco. Cuando regresó a Buenos Aires, tuvo síntomas, la hisoparon y dio positivo para coronavirus. Las primeras consecuencias del contagio de la funcionaria nacional se conocieron el sábado siguiente en la provincia, cuando dieron positivo de COVID-19 la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira. El día sábado, 13 de junio, se realizaban hisopados la vicegobernadora Analía Arrach Quiroga, la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacho Cabana, el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Abel Ságer, y los pilotos del avión que transportó la comitiva. Esta situación era solo una antesala del brote que se había generado. Para el sábado 20 de junio, una comitiva de salud pública, encabezada por el titular de la Unidad de Emergencias Médicas, Nicolás Ivankovich, viajó hasta el Sausalito para realizar los primeros 101 hisopados. Los primeros resultados arrojaron un saldo de 14 contagios. Las comitivas sanitarias para la detección de COVID-19 continuaron durante las próximas semanas. El subcomisario René Pogonza, de 47 años de edad, había formado parte de la custodia que trasladó a la titular del INAI. El 11 de junio comenzó a tener los síntomas de COVID-19, por lo que permaneció aislado hasta el jueves 18, cuando fue encontrado en el suelo e inconsciente en una habitación del Hotel Don Andrés de El Sausalito. Su hisopado se confirmó la semana con un cuadro que fue empeorando con el transcurso de los días. Pogonza falleció a la hora 16 del martes 16 de junio en el Hospital del Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli, y con la noticia pasó a convertirse en el primer policía fallecido por coronavirus en el país.
En el mes de julio de 2020, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirenperger, procesó sin prisión preventiva a una mujer de 71 años y a su hija de 34 años, quienes, con antecedentes de viaje por Europa, se convirtieron en los primeros casos positivos de COVID-19 en la provincia del Chaco. También se les trabó un embargo por 300.000 pesos a cada una. El lunes 13 de julio, el jefe de la policía, Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y la directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, Mariela Noemí Aguirre, presentaron su renuncia ante el Ministerio de Seguridad. Fue luego de que el gobierno provincial rechazara la reincorporación de los policías que estaban imputados por violencia institucional contra 4 jóvenes de la etnia Com en la localidad de Fontana. La cúpula policial quería que los agentes regresen a sus tareas habituales tras recibir la libertad. El 15 de julio, el gobernador Jorge Capitanich, junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, tomó juramento a las nuevas autoridades de la policía de la provincia del Chaco. Ariel Acuña es ahora la cabeza de la fuerza y es acompañado por David Vega como subjefe. En el acto, el primer mandatario chaqueño anunció que decreto mediante se establecerá un mecanismo de compensación complementario del recargo del servicio por pandemia. El mismo pasará de 2.000 pesos a 5.000. El martes 14 de julio allanaron la sede del Sindicato de Municipales en una causa donde se investiga una financiera paralela. Fue por orden del juez federal de Resistencia, Enrique Bosch, a solicitud del fiscal Patricio Sabadini. En esta causa se los acusó al secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, Jacinto Zampayo, su hijo Facundo y el secretario adjunto Darío Sardi, de utilizar la estructura del sindicato para canalizar el ingreso de fondos provenientes de inversiones particulares, para luego ser volcados a préstamos otorgados a empleados municipales, operatoria llevada a cabo en forma irregular y por afuera del sistema financiero. El sábado 25 de julio comenzó a regir en el Chaco la fase 1 del plan de desescalada. El gobernador Jorge Capitanich explicó que el mismo está dividido en 3 fases que tendrán un periodo de 15 a 20 días cada una, dependiendo de la curva de contagios. Uno de los puntos sobresalientes de la primera fase es que los niños podrán dar un paseo entre las 16 y las 19 horas acompañados de una persona adulta. La actividad física, deportiva y artística será de carácter individual y al aire libre de 8 a 20 horas de miércoles a domingos, respetando siempre los 2 metros de distancia. No será obligatorio el uso de barbijo durante la realización de la actividad física.
El 28 de julio, el gobernador Jorge Capitanich participó de la videoconferencia que encabezó el presidente Alberto Fernández, en la que presentó el hospital modular construido en la provincia del Chaco para la atención de pacientes COVID-19. El centro de salud, que funciona desde el 20 de junio, fue presentado junto a otros instalados en las provincias de Córdoba, Santa Fe y General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires. Chaco fue una de las provincias en las que se construyó en tiempo récord uno de los 12 hospitales modulares de emergencia para contener la pandemia de coronavirus. El centro de salud, ubicado en el predio del Hospital Julio Cecilio Perrando, cuenta con 76 camas, de las cuales 24 son de terapia intensiva con respiradores. Para los primeros días de octubre, Jorge Capitanich encabezó la habilitación de la refacción total de la pastilla 4 del Hospital Perrando y otras intervenciones que representaron una inversión total de 27.500.000 pesos. El 3 de agosto, después de 3 años, volvió el tren metropolitano. A partir de esa fecha, circulan 6 formaciones diarias, saliendo de la localidad de Cacuí a la ciudad de Resistencia. 6:30, 8 y 13 horas, y su correspondiente regreso. Ese mismo día, el gobernador Jorge Capitanich presentó a los miembros firmantes del plan de desescalada el decreto provincial 896/20, en el que el Chaco se adhirió al decreto de necesidad y urgencia nacional 641/20, que habilita a la provincia a pasar de la fase de aislamiento social preventivo y obligatorio a la de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entre el 7 y el 17 de agosto, la provincia tuvo su Feria del Libro Digital, que este año se desarrolló bajo la consigna "Leer es tu derecho", al evento, que fue organizado por el gobierno provincial a través del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, ECOM Chaco y la Fundación por el Libro y la Cultura, se realizó con la modalidad 100% virtual. El 12 de agosto, el presidente de la Nación anunció que Argentina había firmado un acuerdo internacional que le permitiría formar parte de la cadena de producción de la vacuna y acceder a la misma entre 6 y 12 meses antes. El acuerdo fue firmado entre la Universidad de Oxford, la empresa sueco-inglesa AstraZeneca y la Fundación Slim, con participación de los gobiernos de Argentina y México, para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que no formó parte del acuerdo. Este acuerdo permitió comenzar la producción de la vacuna el 14 de agosto de 2020, antes de que se completen las fases de verificación, con el fin de ganar tiempo en caso de que el medicamento resulte finalmente efectivo. En el mes de agosto se intensificaron los trabajos en la provincia por los incendios que solo por ese mes arrasaron más de 20.000 hectáreas. En la mayoría de los casos deviene de la actitud desaprensiva de las personas que queman basurales en zonas periurbanas o pastizales
en las zonas productivas que se expanden por el viento y la sequía. Hubo enormes pérdidas en lo económico y lo ambiental. En el contexto nacional, agosto fue el mes en donde el gobierno llegó a un acuerdo con los principales acreedores de la República Argentina para cerrar el canje de la deuda y reestructurar más de 68.000 millones de dólares en bonos, un avance que generará un alivio de miles de millones de dólares para el país y abrirá el camino para dejar atrás el 9º default de la historia argentina. En los primeros días de octubre de 2020 se conoció la noticia del regreso del fútbol argentino, tras más de 7 meses sin competencias por la pandemia de coronavirus. En su boletín oficial, la Asociación del Fútbol Argentino publicó el protocolo para que la pelota vuelva a rodar. Entre algunas reglas para evitar contagios, se informó que los deportistas tendrán prohibido terminantemente escupir, ya sea antes, durante y después del encuentro, sobre el campo de juego. Además, lógicamente, no podrán besar la pelota ni intercambiar camisetas. En la mañana del miércoles 28 de octubre se produjo un siniestro vial en la Ruta 9, en la zona de Colonia La Lelay, cerca de Tres Isletas. El hecho fue protagonizado por una camioneta de salud pública que se incrustó contra la parte trasera de un camión. En el primer vehículo viajaba el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública del Chaco, Leonardo Villavicencio, y el chofer del organismo, Fabián Lobato. Ambos fallecieron por la gravedad del impacto. A través de la resolución interministerial número 2058 se declaró el duelo en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Chaco durante los días 28 y 29 de octubre en honor a los agentes sanitarios fallecidos. Cerca del mediodía del miércoles 25 de noviembre comenzaron a circular los rumores de la noticia que nadie quería dar y conmocionaría a todo el mundo. Pasadas las 13 horas, a menos de un mes de haber cumplido 60 años, murió Diego Armando Maradona, tras una descompensación cardíaca que los médicos intentaron revertir y no pudieron. Su frágil corazón, ese que tantas veces había entregado a la selección argentina, ya no resistió, fruto de un deterioro que venía de años y que se había agravado por su adicción al alcohol y la dependencia a los psicofármacos. Su delicada salud había sufrido un golpe casi definitivo a principios de noviembre, cuando fue intervenido de manera urgente por un hematoma subdural en su cabeza. Los restos de la leyenda deportiva argentina fueron velados en un salón de la Casa Rosada. Miles de fanáticos, seguidores, comenzaron en la noche del miércoles a agruparse en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y gran parte de ellos pudo ingresar a darle el último adiós hasta la hora 15:45, cuando se interrumpió el velatorio por desbordes e incidentes en las calles y dentro de la Casa Rosada. Después, el vértigo de la caravana que siguió el coche fúnebre, la multitud al lado del camino en todo el trayecto, las muestras de afecto sin límites a cada paso y la ceremonia del entierro, acompañada solo por sus afectos más cercanos. Los homenajes a Diego Armando Maradona se replicaron en todo el mundo.
el fin de semana siguiente a su muerte, en todos los estadios se produjo un homenaje. Fue verdaderamente el último adiós a un gran deportista, al hombre que hizo conocer la Argentina en el mundo. El 4 de diciembre, el Senado convirtió en ley el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, con 42 votos a favor y 26 en contra, luego de aprobar las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. El aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia afectará a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y tiene como objetivo recaudar 300.000 millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios. El 7 de diciembre de 2020, en una entrevista exclusiva del gobernador Jorge Capitanich con los integrantes de la redacción del portal de noticias Chaco Día por Día, realizado en el marco del 16 aniversario de su lanzamiento, el mandatario realizó un balance de su primer año de gestión, signado por los efectos de la pandemia. Lamentó las muertes como consecuencia del COVID, el agravamiento del cuadro social, la profundización de la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Destacó las políticas públicas ejecutadas y bregó por transitar los próximos días aceptando que fue un año muy complicado, pero que nos encuentra trabajando en un concepto de unidad, cooperación y esfuerzo compartido. El 11 de diciembre, tras 20 horas de debates y con 131 votos a favor y 117 votos negativos, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto. Tras la aprobación del aborto legal, la Cámara aprobó también el plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia. Hubo manifestaciones de los sectores verdes y celestes en las inmediaciones del Congreso, donde realizaron una vigilia durante toda la madrugada. Ese mismo día, el presidente informó la llegada de la vacuna rusa al país. Alberto Fernández aseguró que se aplicará a 10 millones de personas hasta el mes de febrero. Además, sostuvo que contará con la primera tanda para inocular a las personas de riesgo en el transcurso de diciembre. El primero que se va a vacunar soy yo, dijo Alberto Fernández, para llevar tranquilidad sobre la calidad del producto. En los primeros días de octubre de 2020 se conoció la noticia del regreso del fútbol argentino, tras más de 7 meses sin competencias por la pandemia de coronavirus. En su boletín oficial, la Asociación del Fútbol Argentino publicó el protocolo para que la pelota vuelva a rodar. Entre algunas reglas para evitar contagios, se informó que los deportistas tendrán prohibido terminantemente escupir, ya sea antes, durante y después del encuentro, sobre el campo de juego. Además, lógicamente, no podrán besar la pelota ni intercambiar camisetas. En la mañana del miércoles 28 de octubre se produjo un siniestro vial en la Ruta 9, en la zona de Colonia La Lelay, cerca de Tres Isletas. El hecho fue protagonizado por una camioneta de salud pública que se incrustó contra la parte trasera de un camión. En el primer vehículo
Viajaba el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública del Chaco, Leonardo Villavicencio, y el chofer del organismo, Fabián Lobato. Ambos fallecieron por la gravedad del impacto. A través de la resolución interministerial número 2058 se declaró el duelo en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Chaco durante los días 28 y 29 de octubre en honor a los agentes sanitarios fallecidos. Cerca del mediodía del miércoles 25 de noviembre comenzaron a circular los rumores de la noticia que nadie quería dar y conmocionaría a todo el mundo. Pasadas las 13 horas, a menos de un mes de haber cumplido 60 años, murió Diego Armando Maradona, tras una descompensación cardíaca que los médicos intentaron revertir y no pudieron. Su frágil corazón, ese que tantas veces había entregado a la selección argentina, ya no resistió, fruto de un deterioro que venía de años y que se había agravado por su adicción al alcohol y la dependencia a los psicofármacos. Su delicada salud había sufrido un golpe casi definitivo a principios de noviembre, cuando fue intervenido de manera urgente por un hematoma subdural en su cabeza. Los restos de la leyenda deportiva argentina fueron velados en un salón de la Casa Rosada. Miles de fanáticos, seguidores, comenzaron en la noche del miércoles a agruparse en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y gran parte de ellos pudo ingresar a darle el último adiós hasta la hora 15:45, cuando se interrumpió el velatorio por desbordes e incidentes en las calles y dentro de la Casa Rosada. Después, el vértigo de la caravana que siguió el coche fúnebre, la multitud al lado del camino en todo el trayecto, las muestras de afecto sin límites a cada paso y la ceremonia del entierro, acompañada solo por sus afectos más cercanos. Los homenajes a Diego Armando Maradona se replicaron en todo el mundo. El fin de semana siguiente a su muerte, en todos los estadios se produjo un homenaje. Fue verdaderamente el último adiós a un gran deportista, al hombre que hizo conocer la Argentina en el mundo. El 4 de diciembre, el Senado convirtió en ley el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, con 42 votos a favor y 26 en contra, luego de aprobar las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. El aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia afectará a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y tiene como objetivo recaudar 300.000 millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios. El 7 de diciembre de 2020, en una entrevista exclusiva del gobernador Jorge Capitanich con los integrantes de la redacción del portal de noticias Chaco Día por Día, realizado en el marco del 16 aniversario de su lanzamiento, el mandatario realizó un balance de su primer año de gestión, signado por los efectos de la pandemia. Lamentó las muertes como consecuencia del COVID, el agravamiento del cuadro social, la profundización de la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Destacó las políticas públicas ejecutadas y bregó por transitar los próximos días aceptando que fue un año
muy complicado, pero que nos encuentra trabajando en un concepto de unidad, cooperación y esfuerzo compartido. El 11 de diciembre, tras 20 horas de debates y con 131 votos a favor y 117 votos negativos, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto. Tras la aprobación del aborto legal, la Cámara aprobó también el plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia. Hubo manifestaciones de los sectores verdes y celestes en las inmediaciones del Congreso, donde realizaron una vigilia durante toda la madrugada. Ese mismo día, el presidente informó la llegada de la vacuna rusa al país. Alberto Fernández aseguró que se aplicará a 10 millones de personas hasta el mes de febrero. Además, sostuvo que contará con la primera tanda para inocular a las personas de riesgo en el transcurso de diciembre. El primero que se va a vacunar soy yo, dijo Alberto Fernández, para llevar tranquilidad sobre la calidad del producto. El 2020 fue un año totalmente distinto a todos los demás. Lo estamos finalizando y es de esperar que quede en los anales de la historia no solamente por la pandemia de coronavirus que nos ha tocado padecer a todo el mundo, sino también por todos los aprendizajes que hemos hecho en este año tan difícil, inédito, incomparable. Los aprendizajes como trabajar cada uno en un lugar distinto, en nuestros domicilios, en lugares no habituales, en ser, por ejemplo, el periodismo, un trabajo esencial para llevar la comunicación, la información a cada uno de los hogares. La enseñanza de saber que no podemos abrazarnos, que debemos seguir con el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. El aprendizaje de saber que tenemos que respetarnos y cuidarnos cada vez más. Nada va a ser igual. Otra manera de vivir se nos ha incorporado. Nosotros, desde el Grupo de Comunicación Ciudad, queremos desearle un año 2021 mejor para todos. Felices fiestas.